Está por aquí. Y todo tuyo. Bueno, antes te vamos a poner el mapa de las matemáticas. Que a Pau le hace mucha ilusión. Toma. Ahí viene. Y a mí me dijeron que tenía que incluir una diapositiva, ¿no?, donde pusiera el mapita, ¿no? Pero yo vi el mapita y dije, ¿dónde estoy yo? Y no me encontré, porque, bueno, el área que yo me dedico se llama funciones especiales y polinomios ortogonales. Y yo no encontré nada de eso. Y, bueno, la verdad que pasé el tema porque a mí me gustan las etiquetas, ¿sabes? Pero normalmente yo creo que se suele encasillar dentro de la etiqueta de física matemática, porque tiene su origen hasta cierto punto en problemas físicos. Bueno, a los organizadores creo que no les ha gustado que no incluya el mapita. Lo siento. Da igual. Venga, dale. Y vale, entonces, como estaba diciendo, yo quería hablar un poco de esto de polinomios ortogonales, ¿no? Y en concreto de una clase específica que son los polinomios ortogonales que se llaman clásicos de simulación. Son relevantes y se obtienen como soluciones de ecuaciones diferenciales que aparecen de manera recurrente en diversos sistemas físicos, ¿no? Bien, pero antes de eso voy a definir lo que se entiende por ortogonalidad, que es un concepto bastante sencillo, ¿no?, el de polinomios ortogonales, ¿no? En principio vamos a entender esta ortogonalidad a través de funcionales lineares. Entonces, bueno, damos el espacio de todos los polinomios, su dual es F', ¿no? Y los funcionales esencialmente toman un polinomio, actúan sobre el polinomio y me dan un modelo. Adoptamos esta notación, ¿no?, que es la usual que se emplea en análisis funcional de U actuando sobre cualquier polinomio, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos U actuando sobre X elevado a K, ¿no?, que son la base de la clase de polinomios, ¿no? Y estos son los momentos y nos definen los funcionales, por ejemplo. Entonces, con esta definición es sencillo hablar de polinomios ortogonales, ¿no? Para hablar de polinomios ortogonales debemos tener una sucesión de polinomios, ¿no?, de tal forma que P sub 0 tiene grado 0, P sub 1 tiene grado 1 y así sucesivamente, ¿no? P sub n tiene grado n. Tenemos una base de espacios de polinomios y diremos que son ortogonales con respecto a este funcional U si satisfacen esta propiedad, ¿no?, que es bastante sencilla de entender, ¿no? Simplemente que haces el producto de dos polinomios de grado distinto me tiene que dar 0, y si hago U actuando sobre Pn al cuadrado no me puede dar 0. Es la otra condición. Y en este caso, ¿no?, si encuentro esto una sucesión de polinomios ortogonales, decimos que este funcional es regular. Espera un momento, que dije que no se ve online. Voy a compartir pantalla. Vale, ahora ya está. Vale. Claro, pero en concreto yo quería hablar de una clase en específica, ¿no?, que eran los polinomios ortogonales clásicos, ¿no? Y estos polinomios ortogonales clásicos juegan un papel muy importante, ¿no?, cuando uno resuelve problemas físicos, como estaba diciendo con anterioridad, ¿no? Aparecen de manera frecuente al resolver los estados ligados de algunas ecuaciones típicas que aparecen en mecánica cuántica, como puede ser la de Schrödinger, Dirac o Klein-Boltzmann. Y esto es así debido a que existen métodos, ¿no?, generales que nos reducen estas ecuaciones para potenciales en concreto en esta otra ecuación que conocemos como ecuación hipergeométrica diferencial, que tiene esta pinta, ¿no?, que es de segundo orden, ¿no? Y tenemos aquí este phi y este psi, que son polinomios de grado con mucho 2 y 1, efectivamente, ¿no? De manera general, este lambda es un autovalor, ¿no?, que viene un poco del problema de autovalores que hemos planteado con anterioridad en el sistema físico, ¿no? Y claro, esta ecuación hipergeométrica se puede resolver de manera exacta, ¿no? Uno conoce todas las soluciones, ¿no?, y aparecen varias clases de funciones importantes dentro de este área de las funciones especiales, como son los esférico-armónicos, las funciones hipergeométricas y en concreto estas polinomios ortogonales clásicos, que son estas familias que se suelen conocer. En principio asumimos que fijamos phi y psi, y luego en función del lambda pues podemos tener o bien una función hipergeométrica, y en algunas ocasiones esa función hipergeométrica, que es una serie,
se corta y sucede y aparece un polinomio ortogonal. Y otra propiedad importante que satisfacen estos polinomios ortogonales clásicos, sobre todo con un punto de vista al problema físico, es que no solo son sencillos por el hecho de ser polinomios, sino que también satisfacen que son las únicas soluciones que son de cuadrado integrable, que es una propiedad necesaria cuando uno resuelve estos problemas de estados ligados que proceden de problemas físicos, ¿no? Como decía, en mecánica cuántica. Bueno, y esto se establece a través de este teorema dado por Nikiforov, ¿no? Que si nos planteamos esta ecuación geométrica como un problema de autovalores, entonces si hemos tenido que phi y si lo hemos fijado, las únicas soluciones de cuadrado integrable, ¿no? En este sentido, porque está este omega de aquí que satisface esta ecuación diferencial, que es un peso, solo aparece cuando lambda igual a este lambda n, y en ese caso en concreto se reduce a cualquier. Y es por ello que estos polinomios ortogonales clásicos tienen su relevancia de manera general en otras áreas. Bueno, y no solo eso, también no solo son clásicos por resolver la ecuación hipergeométrica, sino que son ortogonales, ¿no? Y tienen sentido número, y son ortogonales en este sentido con respecto a este proceso. Exactamente, esto es un poco el origen heurístico de los polinomios ortogonales clásicos, pero en este análisis más matemático basado en una teoría que se conoce como teoría algebraica de los polinomios ortogonales, uno está más interesado no en la ecuación diferencial que satisface los polinomios, sino más bien en la ecuación diferencial que satisface el funcional con respecto al cual estos polinomios son ortogonales, y esa ecuación diferencial es lo que vamos a conocer como ecuación de Pearson, ¿no? Que va a ser como la ecuación central del área, ¿no? Que va a ser resolver esa ecuación en términos del funcional, hallar cuando es regular, cuando es posible encontrar una familia de polinomios ortogonales asociados a ese funcional, y bueno, caracterizar la familia de polinomios a través de distintas caracterizaciones, como puede ser la relación a tres términos, que es una propiedad que satisface los polinomios ortogonales de manera. Bien, entonces, como quiero obtener ahora una ecuación diferencial, no para los polinomios, sino más bien para la funcional, es interesante, claro, definir qué se entiende por derivada de un funcional, ¿no? Y esto es bastante sencillo, ¿no? Y es similar a cómo se obtiene la derivada distribucional, ¿no? Siempre se entiende por dualidad, ¿no? Entonces, de manera general, por ejemplo, yo puedo definir cualquier operador en el espacio de polinomios, ¿no? De esta forma, por ejemplo, este sería el operador que multiplica phi a la izquierda de este polinomio que arbitrario, y este sería el operador que deriva del polinomio. Y yo puedo hacer estos operadores actuar sobre el funcional sencillamente de manera igual. Claro, tendríamos aquí la derivada del funcional, es sencillamente el funcional que actúa sobre la derivada. Siempre, esto es algo que siempre se puede revisar, ¿no? Siempre que la estructura sea adecuada, ¿no? Y bueno, de esta forma entendemos, podemos definir una derivada funcional, y con esta definición es sencilla, ¿no? Pasando los operadores a la derecha se puede obtener una ecuación de Pearson, ¿no? Y eso es lo que quería derivar de manera sencilla. Vamos a partir de, como decíamos, de la ecuación diferencial que satisfacen los polinomios, y a partir de ella vamos a intentar deducir la ecuación funcional diferencial que satisfaría el funcional con respecto al cual son ortogonales. Y esto se puede realizar de manera muy sencilla y se parece un poco a cómo se obtienen las formulaciones débiles en ecuaciones diferenciales, ¿no? Y es sencillamente razonando de la siguiente forma, ¿no? Entonces, nosotros partimos de una familia de polinomios ortogonales, ¿no? Que satisfacen, que son clásicos, entonces en ese sentido satisfacen esta ecuación hipergeométrica. Cada P sub n satisface una ecuación hipergeométrica para un phi y un psi fijos, pero este lambda se modifica, ¿no? Este lambda es un lambda sub n para cada P sub n. Vale, que es justo lo que escribo aquí abajo, ¿no? Y como esto es cero, puedo aplicar u aquí a la izquierda, ¿no? Y se obtiene esa igualdad. Luego u es lineal, ¿no? Entonces puedo aplicar u en cada uno de los términos por separado, y también sucede que u actuando sobre este último término es 0, porque esto sería como u actuando sobre p sub 0 por p sub 1.
y P sub 0 es una constante, no podría salir fuera, entonces por la condición de ortogonalidad y por el hecho de que U es regular, se tendría esta igualdad. Y ya por último, sencillamente con las definiciones anteriores, podemos pasar este phi y este psi a la izquierda, ¿no? Separarlo en distintos términos y por último pasar esta derivada aquí, ¿no? Que como habíamos hablado, siempre estas derivadas actúan de manera dual, ¿no? La derivada funcional, el funcional actuando sobre la derivada. Bueno, agrupando tendríamos esto, es igual a 0 para todo n mayor o igual que 0, claramente, como esto forma una base, esto también forma una base, las derivadas. Entonces, por el hecho de que es 0 en una base, esto tiene que ser 0 y obtenemos lo que se conoce como ecuación de Pearson, que como decía, es central en esta. Vale. Y en concreto, definimos como regular funcional, perdón, definimos como regular, como funcional clásico, ¿no? Cualquier funcional que satisfaga una ecuación de este tipo y que sea regular siempre que phi y psi sean polinomios de grado con mucho 2 y 1. Esa sería, bueno, la definición análoga, ¿no? Al polinomio ortogonal. Y como iba diciendo, entonces, el problema anterior que antes estaba definido en términos de los polinomios, ¿no? Se entiende ahora en términos de los funcionales y el problema en general siempre es hallar las condiciones, dadas las condiciones que deben cumplir phi y psi para que esta ecuación de Pearson tenga una sucesión de polinomios ortogonales bien definidas, hallar la estructura de estos polinomios y su representante. Y bueno, esto en este caso, con esa derivada, está completamente resuelto, ¿no? Este es el resultado que lo resuelve, ¿no? No voy a entrar en mucho detalle, ¿no? Pero bueno, es sencillo, ¿no? Sencillamente te dice que un funcional que satisfaga eso es regular si satisface estas condiciones de aquí, donde este phi es este polinomio de aquí, ¿no? Y esta n y dn están aquí definidos, ¿no? Que te da una condición exacta que es muy sencilla de comprobar y es muy útil. Y también están caracterizadas las relaciones del término que satisfacen los polinomios de esta forma, ¿no? Que esto es algo general, ¿no? Pero, bueno, aquí caracteriza los polinomios, ¿no? Pero se puede obtener a partir de los coeficientes anteriores de estos polinomios. Y no solo eso, también se satisface esta ecuación de Rodríguez distribucional, que es algo usual cuando hablamos de polinomios ortogonales, ¿no? Y no solo eso, sino que también tenemos definidos los funcionales canónicos, definidos a través de transformaciones afines, ¿no? Que son estos que están aquí, que se obtienen cuando el phi y el psi se ponen estos polinomios aquí, ¿no? Que se obtienen las distintas familias que son conocidas de manera clásica, que seguro que habéis escuchado hablar, ¿no? Que emite la Jacobi y S, ¿no? Y a cualquier otro funcional que sea regular y que satisfaga una ecuación de Pearson con otro phi o psi, que no sea lo que está aquí, pues existe una transformación afín que nos lleva a este caso, ¿no? Pero esto es el caso más sencillo que se despacha, ¿no? Pero la cosa se puede complicar un poco, ¿no? Y eso es porque podemos plantear esta misma ecuación de Pearson, pero tratándola con la derivada discreta a través del lápiz. Esto, bueno, está justificado porque existen algunos sistemas físicos que son inherentemente discretos, que no tiene sentido hablar de continuidad, entonces la derivada no se puede introducir con el límite, ¿no? Porque, bueno, existe también la idea un poco más bien filosófica en física, ¿no? De la longitud de Planck, que el espacio es discreto y que existe una diferencia entre y que no es continuo, ¿no? Y que sería como una red homogénea discreta, pero bueno, existe esa idea, ¿no? También existen modelos, como aquí, modelos de lápiz en mecánica estadística y, por ejemplo, de estos caminos cuánticos, que son modelos inherentemente discretos. Entonces, en lugar de ser modelados con ecuaciones diferenciales, se tienen ecuaciones en diferencia, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, esta sería una forma de escribir una ecuación hipergeométrica en diferencia, ¿no? Donde, claro, sustituimos los operadores diferenciales que son continuos, porque es discreto. En vez de hablar del límite de la verdad, tenemos aquí sencillamente la diferencia. Porque, claro, como decía, no tiene sentido hablar de otro tipo de operación porque no hay más espacio en el que realizar la operación. Entonces, uno puede plantearse esta misma teoría e intentar obtener los polinomios clásicos asociados a este tipo de ecuaciones en diferencia, donde tendríamos
bueno, que a veces se dice polinomio clásico discreto o polinomio clásico asociado a tal red, ¿no? Y bueno, de manera general eso se puede entender sencillamente modificando el operador de derivada que actúa sobre los polinomios. Aquí pongo dos ejemplos, ¿no? De derivadas distintas. Entonces sería uno en el que asumimos que el espacio es discreto pero homogéneo, ¿no? Y siempre están los puntos a la misma distancia, y se suele decir Q derivada, ¿no? Porque tiene este parámetro Q2 y los puntos se generarían a partir de 1x, y luego el siguiente sería Qx, el sería Q cuadrado x, y se genera una malla de puntos, ¿no? Y existen algunos sistemas que se modelan de esa forma. Y suele aparecer mucho este tipo de operadores y de conceptos, como por ejemplo de formas de álgebras de Lie. Y también en la teoría de grupos cuánticos aparece este tipo de operadores. Vale, exactamente. Bueno, estos son dos derivados cualquiera. De manera general puedo definir una derivada en una red arbitraria xs de esta forma, ¿no? Que sencillamente la idea de derivada, ¿no? Que el incremento de ella, que era el incremento de ella, ¿no? Y el orden de los puntos en el espacio se ve como xs, siempre sería x más 1 y se sucesivamente. Y también aparece de manera necesaria este operador que se conoce como operador average, que actúa como un compañero de la derivada y ahora con posterioridad indico por qué aparece. Pero bueno, como ves, es average porque hace como la media entre los dos puntos, ¿no? Y claro, también sucede que, bueno, yo puedo plantearme esta derivada de manera general para cualquier red, pero no para cualquier red. Esto está bien definido sobre polinomios. Existe la posibilidad que yo haga esta operación y no me salga un polinomio, y eso no cuadra dentro de esta teoría, porque los funcionales solo saben actuar sobre polinomios. Y bueno, de manera general, esta como la forma más amplia que puede obtener una red, ¿no? Que, bueno, que no son, o sea, son en verdad dos tipos de redes, ¿no? Uno cuando este parámetro Q es distinto de uno, que correspondería, ¿no? A este caso en principio, y uno cuando Q es igual a 1, ¿no? Que sería en este caso lineal o cuadrado, ¿no? Pero bueno, eso sencillamente para que se sepa que existe una forma general. Y bueno, cuando uno trabaja con este tipo de derivadas, entonces el álgebra que induce, ¿no? Como bueno, las operaciones con las que uno trabaja son un poco más complejas de lo usual, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas propiedades que se tienen. Aquí, por ejemplo, la que es más curiosa, creo yo, esta es la derivada del producto, ¿no? Normalmente la derivada del producto es la derivada del primero por el otro sin derivar más el término simétrico. Pero aquí necesariamente, cuando estamos intentando derivar esta regla de Laplace, aparece este operador average, que era el que había definido con anterioridad, y eso provoca, ¿no? Que las operaciones en sí de este sistema sean distintas, pero bueno, se complica la cosa, pero la idea sigue siendo la misma. Y eso también conlleva en sí modificar la ecuación de Pearson, ¿no? Y aparece de manera necesaria este operador average. Vale, pero aún así es, aunque tenga una forma distinta, ya apareció este operador nuevo, el problema sigue siendo el mismo. El problema central dentro de este teoría, ¿no? Es hallar las condiciones para las que las condiciones en phi en sí, para que esto tenga sea regular, es una sucesión de polinomios normales, ¿no? Caracterizar la estructura y los representantes también, ¿no? Y esto está resuelto en parte, ¿no? Esto lo resuelve este teorema, que tampoco voy a entrar en detalle, pero sencillamente te da unas condiciones sencillitas para las que son regulares, y también te caracteriza la relación autoestérica, que define esta sucesión de polinomios, ¿no? Y esta ecuación de Rodríguez, ¿no? Pero en este caso no se conocen, no están identificados los representantes canónicos, no hay un problema abierto de este tema. Bueno, sí que se conocen algunas familias conocidas, ¿no? Que se han ido obteniendo por su aplicación en distintos problemas físicos, ¿no? Y aquí, bueno, pues coloco algún nombre, ¿no? Y claro, dependiendo de la derivada que esté asumiendo, pues tengo unas familias de problemas ortogonales distintos, ¿no? Entonces aquí tengo, bueno, tres familias conocidas que son los de Cratch, Meide y Han, que son como los análogos a Limite, Lager y Jacobi, ¿no? Pero cuando en vez de la derivada ser continua, la derivada es discreta, en ese sentido de diferencia, ¿no? Y aquí tengo un par de ejemplos de
polinomios clásicos que son Q clásicos, ¿no? Que vienen de esta definición de derivada con ese Q. Y se llaman PQ Jacobi y PQ Jacobi, que son hasta cierto punto análogos y en ciertos límites tienden a los que se tenían en el caso. Y ya por último, hablar del caso semiclásico. Entonces, de manera general, como por ser el problema de la física, normalmente se plantea este phi y psi, que sean polinomios grados mucho 2 y 1, que es lo que suele parecer, no, pero existe la generalización natural, la cuestión natural de plantearse qué ocurre cuando phi y psi son grados superiores, no, que este no tiene un origen tan físico como antes. Esto es lo que se conoce como semiclásico. Es semiclásico porque satisface la misma ecuación, pero no las restricciones sobre phi. Y bueno, en concreto estos polinomios ortogonales semiclásicos aparecen cuando se estudian funciones especiales no lineales y están muy conectadas con lo que se conoce como ecuaciones de PNL. Y aparecen de manera natural cuando deformamos pesos de funciones o trabajamos con índices aleatorios. Y bueno, aquí colocado, estos son lo que se conoce ecuaciones de PNL, que también tienen su aplicación dentro del área de las funciones especiales, pero tampoco voy a entrar en detalle. Y en este caso también el problema central es del mismo, pero está completamente abierto. Se conocen algunas familias en concreto que son semiclásicas, que se conocen su nombre y sus aplicaciones, pero no se conocen como resultados generales de la regularidad o que caractericen los polinomios o los casos canónicos. Y bueno, aquí había colocado un ejemplo, sencillamente un nombre para que apareciera un nombre de un polinomio semiclásico y ya está, eso es lo que quería comentar. Tengo aquí dos referencias. Aquí trata la teoría de los polinomios clásicos de manera más física, ¿no? Y esto lo trata más de manera matemática utilizando estos funcionales, este enfoque funcional. Y ya está. Bueno, ¿tenía alguna pregunta por aquí? Cuando has hablado al final del caso semiclásico de sistema integrado, ¿a qué hacer eso de sistema integrado? Claro, es como en general, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres? ¿No me lo explico? Claro, aquí es como en general, o sea, no estoy diciendo un caso en concreto porque, o sea, eso es copiado y pegado de una frase que aparece en un deseo, lo que he pegado por sencillamente justificar algo. Pero claro, yo es que no lo suelo tratar como aplicación, ¿no? Yo estudio eso y no me importo de la aplicación. Entonces, desconozco en este caso en concreto, vamos, si me pregunto también de deformaciones isomodinómicas, no. Ahí tampoco. Bueno, no, porque creo que justo la siguiente. Sí. A lo que Vale. Bueno, a ver si hay alguna por aquí. Si Antonio tiene que contar. Vale, bueno, pues hacer ya la pregunta. Bueno, Antonio está escribiendo. Te voy a la pregunta también. ¿Qué es lo que más te ha gustado, Guille, del doctorado? ¿Lo harías otra vez? Lo haría otra vez. ¿Qué te está gustando? O sea, yo lo que más agradezco del doctorado es como la libertad, ¿no? El hecho de que no tengo ningún tipo de horario y que soy mi propio jefe, ¿no? Entonces, pero, o sea, y a mí, yo estoy interesado en estos temas, ¿no? Y a mí me gusta trabajar y pensar en esto. Ya está, es que es un trabajo, ¿no? Antonio dice que es muy claro y muy interesante. Sí, es fácil mentir tras una pantalla. Bueno, sí, además. Que ya está, si no tenemos entonces más preguntas, ¿Ya? pues vamos por acabar la sesión.